Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sociedad Transparente. Uno de los grandes retos que enfrentan las instituciones públicas y las autoridades gubernamentales es rescatar la confianza ciudadana. En muchos casos prevalece un clima de desconfianza y de falta de credibilidad ante todo y ante todos. No es casualidad que existan intentos en diversas regiones del país para controlar el tema de la transparencia. Sin embargo, la solución está en el mismo problema. Concebir la política desde la moral y la ética pública conlleva a suponer un cambio en la forma de hacer política. El diálogo, el diseño de políticas públicas con enfoque de transparencia, los buenos oficios, nuevas leyes, la alta política y la voluntad de nuestros gobernantes por rendir cuentas son solo algunos factores que hoy se empiezan a aplicar para revertir la desconfianza ciudadana. Por eso, en este programa de la Comisión de Acceso a la Información Pública, queremos presentarle esta reflexión de la mano de especialistas, la nueva concepción de la política a partir de la llegada de las leyes de transparencia. Les invito a que nos acompañen. Las leyes de fiscalización y transparencia deben marcar un antes y un después en la historia política y administrativa del México contemporáneo, ya que obligan a las autoridades y a la ciudadanía a incluir el acceso a la información pública que permite vigilar la observancia de la legalidad, los motivos de la toma de decisiones, controlar el poder y evitar su corrupción. Todo lo anterior ha generado cambios sustanciales en el ejercicio del poder. Así lo afirma la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Jacqueline Pechar. Lo que nosotros hemos podido identificar es que en 7 años de existencia, cuando menos de la Ley Federal de Transparencia, efectivamente hay una especie de socialización de la idea de la transparencia, no solamente en el discurso público y político, sino yo diría que hay un conocimiento de la idea de transparencia en la sociedad en su conjunto. Digamos, basta ver los medios de comunicación, la prensa, como es un término que ya está incorporado, digamos, al discurso regular en los propios medios de comunicación y yo diría también en el discurso de los organismos de la sociedad. Pero ¿cuál es el contenido realmente de ese discurso? Hay una suerte de compromiso con la transparencia, pero no necesariamente con el significado y las consecuencias de la transparencia en los distintos ámbitos públicos. Entonces, hemos avanzado en la identificación del ejercicio de un derecho, pero nos falta mucho en que este ejercicio se traduzca en una práctica social cotidiana, regular, que se haga como parte de la normalidad, ¿no? O casi como la rutinización de la transparencia, en donde ya nadie tenga que decir estoy en favor de la transparencia porque la transparencia está ahí, porque es parte como del quehacer público, ¿no? De todos los servidores públicos, no tener que pensar en que tengo que ser transparente porque tengo un compromiso con la sociedad, sino que esto pase a formar como de manera transversal parte de lo que es el quehacer fundamental y público. Estamos hablando de diferentes generaciones de gente que está elaborando en la administración pública, en las diferentes esferas y niveles de gobierno. Aquellos que vienen de un sistema cerrado, tradicional, donde la información era propiedad única y exclusiva del Estado, y aquella generación que hoy le toca enfrentar ya a órganos garantes, resoluciones quizás incómodas en muchos casos, y romper los viejos paradigmas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo cambiar el chip del servidor público que de antes o de ahora le tiene miedo a la transparencia? Bueno, primero que nada con buenas leyes, ¿no? Yo sí estoy convencida, porque la experiencia del IFAI es que con una buena ley se ha podido transmitir ese mensaje de las bondades y de la utilidad de la transparencia para una buena, eficaz gestión pública. Es decir, una gestión pública que cumpla con los propósitos para lo cual está la gestión pública. Entonces creo que el mejorar nuestras leyes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito federal, pues todavía nos debe el legislador
una reforma a la ley de transparencia en la que se ponga claramente en adecuación con lo que fue la reforma constitucional de 2007. Y ya prácticamente pasaron 3 años y aunque ya tenemos una aprobación en el Senado de una reforma, pues esta todavía no se concluye, ¿no? Entonces, una buena ley creo que es una herramienta fundamental, es decir, una ley que pueda tener no solamente los principios rectores de la transparencia, sino procedimientos que permitan que se cumpla con lo que son los mandatos de la Constitución, ¿no? Es decir, la máxima publicidad, que sea un ejercicio de un derecho de manera gratuita, pronta, que haya un órgano garante que tenga niveles de autonomía muy importantes, etcétera. Pero una buena ley no quiere decir una buena práctica, ¿no? Es decir, la ley necesita algo más para convertirse en un compromiso con lo que es la transparencia de manera cotidiana, constante, etcétera. Y creo que lo que nos falta para ese cambio de chip, como tú dices, es pues que se convierta la ley en algo así como una cultura ya internalizada de parte de los servidores públicos y de parte de los ciudadanos. ¿Sí? Es decir, que se extienda el ejercicio del derecho para que los ciudadanos sean pues los grandes exigentes justamente del cumplimiento de este derecho, ¿no? No obstante que hoy en día el tema de la transparencia está presente en los discursos y en las leyes, aún no se puede hablar de que la transparencia sea un valor institucional. Incluso, no todas las leyes existentes en el país reúnen las características necesarias para lograr mejores índices de transparencia. Habla Miguel Pulido, director ejecutivo de la organización de la sociedad civil Fundar. ¿Se puede hablar y existen estudios de que a mejor ley, mejores índices de transparencia? ¿Se puede equiparar una ley a un avance que vaya en esa misma dinámica? No necesariamente son lo mismo, pero lo que sí hay que decir es que el universo de posibilidades crece. Es más fácil que haya mejores condiciones de transparencia ahí en donde hay buenas leyes que lo contrario, ¿no? Que haya muchas condiciones de transparencia ahí donde la ley es más limitada. Con todo, hay que ser honestos y hay que decir que no es una relación causal. Y me gustaría decir 2 razones muy particulares de por qué no. Primero, porque los servidores públicos siempre tienen un margen de maniobra para hacerle caso a su conciencia democrática, ¿no? La transparencia es un piso mínimo de obligaciones, las leyes de transparencia de eso se encargan, pero los ayuntamientos, las cámaras de diputados, las universidades pueden ser mucho más transparentes de lo que su legislación les marca, no tienen un impedimento. Y la segunda razón es porque existen los órganos garantes de la transparencia que pueden impulsar, que pueden promover, que pueden hacer actividades de difusión y que también en ese sentido pueden destrabar el rezago legislativo, ¿no? Si pueden tener una legislación mala, pero un instituto o una comisión de transparencia muy movida, pues ahí las condiciones de transparencia muy probablemente serán mejores. ¿Hay alguna relación? Sí la existe, pero no es definitoria, ni mucho menos es una losa que pese y arruine o nos arruine el día. Según el comisionado del IFAI, Ángel Trinidad, el reto está en pasar de la transparencia reactiva, que solo se da a petición de parte, para convertirla en un esquema de transparencia sistémica. ¿Qué significa y cómo se puede traducir esta propuesta del IFAI de convertir la transparencia en normalidad institucional? Mira, partimos de la base de que hasta la fecha pareciera ser que lo que ha sucedido es una transparencia reactiva, ¿no? Es decir, las instituciones públicas entregan información solo a petición de, y además no han acabado todavía de procesar la importancia de entregar esta información. Entonces, ¿cuál es la propuesta que estamos planteando sobre la mesa? En el IFAI es lo que le hemos llamado una transparencia sistémica, que de alguna manera lo que buscamos es que se vuelva un valor institucional, que los servidores públicos internalicen esta necesidad social de tener acceso a información. Y con esto, en lugar de tener una
transparencia reactiva, vamos a tener una transparencia sistémica y una transparencia proactiva. No es necesario o no debería de ser necesario que los ciudadanos estén solicitando información para que haya información pública, pero además información pública relevante. No quiero decir con esto que estemos buscando que los servidores públicos emitan más boletines de prensa o esto, no, sino que haya información relevante en los portales de las propias dependencias, que tengamos datos estadísticos, que los servidores públicos se sientan cómodos a la hora de dar información, que sepan que no están faltando, digamos, a ninguna valor, digamos, de sus propias instituciones al entregar información. Entonces, sí es una cuestión un poco compleja porque tiene que ver con una cuestión de educación, de cultura del servidor público. Por eso le hemos llamado a esto esta transparencia sistémica, porque bueno, forma parte de un complejo en el cual hay distintos puntos que hay que ir abordando. Yo diría, uno de los más importantes es esta cuestión de convertir a la transparencia en un valor institucional y que el servidor público entienda la relevancia de entregar información y de poner información a disposición de la ciudadanía. Por su parte, el presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Jorge Gutiérrez Reinaga, opina sobre el uso del tema de la transparencia en las agendas políticas en época electoral. Políticamente, los aspirantes siempre utilizan la bandera de la transparencia. El tema de la transparencia, rendición de cuentas, es su bandera electoral, de que cuando lleguen al poder, frente a su actuación. Pero en el momento que toman posesión, se olvidan del tema de la transparencia. Se olvidan que existe un derecho a la información y ese es el trabajo de los órganos garantes. Recordarle al gobernante de que debe entregar información, permitir el acceso y que eso es algo que constitucionalmente tenemos derecho. Para el consejero secretario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, Héctor Santana Trasviña, la transparencia gubernamental no debe ser solo un concepto temporal, sino que debe transformarse en procedimientos reales e institucionales que fortalezcan el desarrollo de un Estado. La transparencia, en términos generales, independientemente de Baja California Sur, es el principal o el más grande logro del proceso democrático que está viviendo el país, particularmente a partir de la década de los mediados de los 90, en el 2000 por supuesto, y por supuesto con la creación del IFAI, con su ley federal, y por supuesto la gran reforma a la Constitución, al sexto constitucional que hubo en el 2007. Perfectamente cambia el concepto, pero es un trabajo muy intenso que se tiene que hacer. La transparencia es algo a lo que no estamos acostumbrados en México. En México pensamos que nuestros recursos y nuestros trabajos, nuestros recursos públicos son nuestros y nuestros trabajos son nuestros y la información es nuestra. Y revertir esa cultura de falta de transparencia, por ejemplo, de Suecia, que tiene 200 años de transparencia, y nosotros apenas estamos empezando. Pero creo yo que tomaremos un buen paso. Pero sí me siento moderadamente optimista, ¿sí? Porque no es fácil lograr un cambio en la mentalidad, particularmente del llamado sujeto obligado, que no es otra cosa que aquellos que manejamos recursos públicos. Entender que los recursos son públicos y por eso son una respuesta clara. Lo decía hace unos momentos mi amiga, la comisionada presidenta del IFAI, a veces se ve como un mal necesario que hay que invertirle un poco. Hay que verlo como una variable importante para el desarrollo de cada estado que ya sumando forma nuestra nación.
Edgar Noel Arios Carrasco, comisionado presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Colima, refiere los avances que en esa entidad federativa ha generado la aplicación de la Ley de Transparencia y los cambios en la forma de política. Hemos visto avances muy significativos en cuanto a la responsabilidad que tienen los sujetos obligados de la accesibilidad y de la que marca la ley en el estado de Colima. Comentarte que tenemos al gobierno del estado de Colima y a la mayoría de los ayuntamientos casi en un 100%. Entonces esto habla muy bien de la forma en cómo el político, de la forma en cómo en aquella persona en quien se deposita la confianza ciudadana, que trae muy metido el tema de la accesibilidad y de la transparencia por ende y de la rendición de cuentas finalmente. Entonces sí es muy importante no solo que lo vean como un tema político que les permita también posicionarse en cuanto a la comunicación, sino que lo vean como un ejercicio permanente de las acciones que ellos realizan. La verdad, aquí aprovecho este foro para reconocer ese trabajo que han tenido, en este caso, el gobierno en Colima, y sí estamos en un trabajo con los demás sujetos obligados, que tendremos nosotros que estar más insistentes también con ellos, pero creo yo que esto es un andar y un caminar y una responsabilidad de los sujetos. Haremos no solo el gobierno de hecho y ser muy puntuales que ellos tengan. Queremos mejorar nuestro entorno, debemos dejar de lado la apatía e intraciudadanía. Es conveniente el uso del derecho de acceso a la información porque un derecho que no se usa se pierde y porque en el ejercicio de ese derecho todos contribuimos a la construcción de una sociedad más democrática y justa. Por eso les espero la próxima semana.